Ya. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Vamos a ver el tema de ondas. He preparado una presentación. A ver, no se está viendo, ¿no? A ver, listo, entonces necesito su participación y también en el chat y si pueden en los audios también es mejor. Fíjense, tenemos que hablar de ondas, la parte de sonido y óptica. Primero vamos a definir que todo esto se haya circunscrito, está dentro del movimiento ondulatorio. Fíjense el concepto de onda. ¿Qué es una onda? Bueno, ahí tengo unos textos, ¿no? Ustedes lo leen, los textos están con mayor precisión en cuanto a los términos. Entonces, los van leyendo y yo les voy a explicar, pero digamos, en base al apoyo de las gráficas. Fíjense, tengo un objeto, cae sobre este líquido, sobre esta agüita. Entra aquí al agua y genera unas ondas. Genera unas ondas. Entonces, la onda es algo que está transmitiendo un cierto tipo de energía, fíjense. Cae una piedrita aquí al tanque con agua y ese tanque comienza a hacer unas ondas. En este caso son ondas de agua, ¿no es cierto? Pero son ondas, ondas. Fíjense, otro tipo de onda. Estos niños están agarrando una cuerdita y la agitan así, arriba y hacia abajo. Esto es una onda también. También esta es una onda. Ahora, este tipo de ondas, estas dos son ondas mecánicas. ¿Por qué son ondas mecánicas? Porque necesitan de un medio para poder transmitirse. En este caso, en el primer caso, necesitamos el agua. Si no hubiese habido agua, acá no se hubiesen generado ondas, ¿no? No había cómo transmitir esas imágenes, esas ondas. En el segundo caso, el medio de transmisión de la onda es una cuerda. Son objetos, son medios palpables, etcétera, ¿no es cierto? Ese tipo de ondas, cuando se transmiten las ondas por un medio físico, se llaman ondas mecánicas. Seguiremos. Dentro de las ondas mecánicas hay una clasificación, hay una división. Fíjense esto. Esto es esta campanita genera un sonido. Una onda sonora está generando, ¿no ven la campanita? La onda sonora, ¿cómo está viajando? Desde la campana hasta el oído de la persona. Fíjense, necesitamos sí o sí un medio. En este caso es el aire. El aire está compuesto de partículas, ¿no es cierto? Partículas de distintos gases, etcétera, inclusive polvito, etcétera, ¿no? Fíjense, ahí tenemos partículas. Estas partículas, lo que pasa es que cuando generamos sonido, estas partículas se mueven hacia allá. Fíjense, hacia allá se están moviendo esas partículas. ¿Qué tenemos acá? Esto es paralelo al movimiento de las partículas. Forman el mismo ángulo. Paralelos, son paralelos. La dirección de propagación de la onda es paralela a la dirección del movimiento de las partículas del medio. Cuando ocurre esto, decimos que estamos ante una onda longitudinal. Veremos las siguientes ondas para que se entienda más el concepto. Ondas transversales. ¿Cómo son las ondas transversales? Un ejemplo de onda transversal es lo que les decía con la cuerdita. Tenemos aquí una cuerda. Estoy agitando la onda así, ¿no es cierto? ¿Cómo se está moviendo la onda? La onda se está moviendo en este sentido, hacia allá. Así, igualito que en el otro caso, la dirección de propagación de la onda es así, es horizontal. Ahora veremos cómo se están moviendo las partículas del medio. En este caso, el medio es la cuerda. Fíjense, al agitar así la cuerda, mi partícula se está moviendo hacia arriba y hacia abajo. Ahora esta otra. Está moviéndose hacia arriba y hacia abajo.
Así, hacia arriba y hacia abajo, ¿no es cierto? Ahora, fíjense, ¿qué ángulo forman la dirección de propagación de la onda con el movimiento de las partículas del medio? Forman un ángulo de 90 grados. Cuando tenemos esto, este comportamiento, decimos que estamos ante la presencia de una onda transversal. ¿Ok? Estas son las ondas transversales. Entonces, longitudinales, ¿cuándo tenemos longitudinales? Cuando esta, la dirección de propagación de la onda es exactamente la misma que sigue el movimiento de las partículas componentes del medio. Transversales cuando forman 90 grados. ¿Ok? Haremos una pausa. Estamos con el grupo 11. Alguien, a ver, voy a confirmar otra vez. Alguien del 11 me diga que está presente en el chat o en el audio. Grupo 11. ¿Nadie del 11? A ver. Araceli, eres del 11, ¿no? Ah, ya, Vera. Sí, súper. Presenta. Ah, ya, súper. Ya, eso, es que quiero ver que no haya habido problemas con el vínculo. El 12, por favor. Ahora, diga alguien, yo del 12, digamos. Yo, Ya, yo dije, muchas gracias. Grupo 21. presente, dije, presente. Ya, muchas gracias. Quería ver si es que había algún problema. No, recién están entrando algunos. Bueno, de todas maneras estoy grabando la clase, ¿no? Y lo voy a subir. Ya les he subido algunos tengo que revisarlos y creo que he pasado clase con algunos de ustedes. Ya he subido varios apuntes y videos, pero si no, enseguida lo voy a completar ya. Justamente estoy acá ahora con tiempo, entonces en esa noche lo voy a completar eso, ¿ya? Entonces, si sus amigos no han podido, no se preocupen, va a estar colgado el video, ¿ya? Fíjense, entonces estas son ondas transversales y las longitudinales. Esa es la diferencia, ¿ya? Seguiremos. Esta clase prácticamente es teórica y algunos ejercicios no los vamos a hacer. Es sobre todo teórica si te permite, ya por eso lo estoy tomando en esta clase virtual. Ya así nos daremos la grabación. Fíjense, el ciclo se llama también fase, pero ¿qué es? Esto es el ciclo. Es una onda completa. Esto es el ciclo. Empieza aquí y termina aquí. Fíjense, empieza en cero, termina en cero otra vez. Tiene una partecita alta, una partecita, digamos, un valle, y aquí un acantiladito, una parte profunda. Entonces, esta es una onda, ¿ya? A eso le llamamos onda o también le podemos llamar ciclo, ¿ya? En ese sentido, si esto es un ciclo así, un ciclo completo, en la gráfica me pueden decir cuántos ciclos hay. 2,5. Exacto, Ana. Alejandra también. No importa si dicen dos a la vez, si se chocan en el audio, ¿ya? Mejor también. A ver, seguiremos. 2,5, ¿no es cierto? Dos ciclos y medio. Uno, dos, y esto que es medio ciclo, por eso es 2,5 ciclos, ¿no? 2,5 ciclos. Estamos viendo las partes de una onda. Fíjense, periodo. ¿Qué es eso del periodo? El periodo es cuánto tiempo te demoraste en hacer un ciclo. Este es un ciclo. Entonces vas con tu relojito y cuánto tiempo te has demorado en hacer ese ciclo. Digamos 5 segundos, 10 segundos. ¿Cuánto te habrás demorado? Por eso el periodo está así representado. Fíjense, desde acá hasta acá.
¿Cuántos segundos te has demorado en hacer eso? ¿Ya? Eso es el periodo. El periodo se mide en segundos. Siguiente. Frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es algo que está más o menos ligado al periodo, más o menos, ¿no? Porque es igual una unidad que tiene que ver con el tiempo. Pero fíjense cómo es esto. ¿Qué es la frecuencia? Digamos que yo digo que desde acá hasta acá me he demorado un segundo. A ver, leeremos el concepto de frecuencia. Dice, es el número de ciclos que se realiza en cada unidad de tiempo. La frecuencia es la inversa del periodo. Entonces, ¿cuál sería la frecuencia en este caso? La frecuencia es cuántas ondas se han producido en un segundo. Se han producido, fíjense, una y se ha producido dos. Por lo tanto, la frecuencia sería dos ondas. ¿En cuánto tiempo se han producido? En un segundo, ¿no? Entonces sería la frecuencia, sería 2. Acá serían ondas sobre segundo. Esa sería la frecuencia. Ahora, esto de ondas podemos colocar, pero no es una unidad, ¿no? Por lo tanto, la podemos obviar. La frecuencia es 2, 1 sobre segundo. Pero colocar 1 sobre segundo es medio, no es conveniente. Entonces se han inventado otra unidad. 1 sobre segundo es 2 Hz. HZ. En vez de colocar 1 sobre segundo, le colocar Hertz. Entonces, en este caso, en la primera gráfica, tendríamos una frecuencia de 2 Hz. Directamente, entonces, ustedes cuentan cuántas ondas se han producido en un segundito y eso le dicen que es Hertz. Desde acá hasta acá. No, perdón. 1, 2, hasta acá. Esto era un segundo. Y por lo tanto, la frecuencia de esto es 2 Hz. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué pasa si desde acá hasta acá se han producido esas ondas y se han demorado un segundito? ¿Cuál sería la frecuencia de esa onda? A ver, cuenten con calmita. Ciento. 11. 11 Hz. 11. Muy bien, 11 Hz, ¿no? Entonces, cuando vean que dicen en Hertz, cualquier, digamos, término, es decir, a la frecuencia. Fíjense, por eso acá dice onda de frecuencia baja. ¿Cuánto era la frecuencia de este? 2. Y acá dice onda de frecuencia alta. ¿Cuál es la frecuencia de este? 11. Entonces, esas son las frecuencias, ¿ya? Y se miden en hertz. Entonces, no es un concepto así bien complicado. Eso nomás es la frecuencia. Hay frecuencias altísimas, ¿no? Vamos a ver eso con algún ejemplo. Fíjense, seguiremos con los elementos de onda. Longitud de onda. ¿Qué es la longitud de onda? Tienes una onda completa, esta, por ejemplo. Esta, fíjate, es una onda completa. La longitud de onda es cuánto mide desde aquí hasta aquí. Esa medición. Como es una medición de una longitud, la longitud de onda se la determina en metros. ¿Ya? ¿Cuántos metros tendrá desde acá hasta acá? Eso nomás es la longitud de onda. Ahora, la manera correcta, la más apropiada de calcular la longitud de onda es una onda completa y desde aquí hasta aquí. Desde aquí hasta aquí. Es lo más correcto, digamos, lo más adecuado. Pero también la longitud de onda puede ser
la distancia entre tres partes más altitas. Estas se llaman crestas. Y ahorita vamos a ver. La distancia entre las crestas, eso también es la longitud de onda. Pero también la distancia entre los valles, entre esas partes más bajitas de la onda, también es la longitud de onda, ¿ya? ¿Sabes? Alguna vez te darán algún problema esta distancia o de repente esta. Lo mismo es, igual son longitudes de onda y salen lo mismo, ¿no? Es para el caso presentes, da lo mismo, ¿ya? Entonces es longitud de onda. ¿Qué es la velocidad de la onda? Fíjense, hemos dicho una onda es esta. La distancia desde acá hasta acá es la longitud de onda. ¿Cuánto tiempo me he demorado en llegar desde acá hasta acá? Es el periodo. Por lo tanto, la velocidad, ¿qué es? Distancia sobre tiempo, ¿no ve? ¿Qué distancia has avanzado? Esto. ¿Cuánto tiempo te has tardado en avanzar esa distancia? Esto. La velocidad de una onda es longitud de onda sobre periodo. Ahora, una cosa me he olvidado decirles cuando hemos tocado la frecuencia y el periodo. Les decía, ¿no es cierto?, que están ligados. La frecuencia, ¿qué es? Es, digamos, 2, 1 sobre segundo, ¿no ve? Así era la frecuencia. ¿Y el periodo qué es? El periodo es, digamos, 4 segundos, ¿no? Pueden darse cuenta de esas unidades. Segundo aquí está abajo y en el otro está arriba, que hay una fórmula. El periodo es el inverso de la frecuencia. Si te dan de dato la frecuencia, puedes encontrar el periodo así fácilmente. O la frecuencia es 1 dividido entre el periodo. Con cualquiera de esos datos, en este caso, por ejemplo, si tuvieses el periodo, fácilmente puedes encontrar la frecuencia. Es el inverso de la frecuencia, ¿ok? A ver, aquí tenemos esto. Ya, listo. Entonces, en vez de colocar periodo, yo puedo colocar la velocidad en términos de la frecuencia. Como la frecuencia es 1 sobre periodo, entonces directamente la velocidad sería longitud de onda por frecuencia. Cualquiera de esas dos fórmulas es válida para encontrar la velocidad de la onda, ¿ya? Si tienes estos datos, utilizas esta fórmula. Si tienes los otros datos, utilizas esa fórmula para encontrar la velocidad. Crestas. ¿Qué es cresta? ¿Y qué son los valles? Ahí tenemos. Las crestas son las partes más altas de la onda y los valles son las partes más bajitas de la onda, ¿ya? Esas son las crestas y los valles. ¿Qué es una amplitud de onda? Fíjense, la amplitud de onda es la distancia desde la parte más alta hasta la partecita neutra, la partecita donde mide cero, ¿ya? Esa es la amplitud. Ahora, fíjense, en todo nuestro estudio vamos a estudiar ondas así que son simétricas, ¿ya? Por lo tanto, la amplitud también podría ser la parte media hasta la parte más bajita. Eso es también amplitud. No se vayan a equivocar, a veces nos confundimos diciendo que esto es la amplitud, ¿no? Esto sería 2 veces la amplitud, ¿no? Pero no sería la amplitud. La amplitud es esto o esto, pero no así, ¿ya? Eso es la amplitud de onda. A ver, aquí una pregunta. ¿Alguien sabe qué significa en las radios AM y FM? AM es amplitud modulada y FM frecuencia modular, algo así. Exactamente, Andrés, así es. ¿Por qué es amplitud modulada? Porque cuando quieres expresar una voz, digamos, cambios de tono en una voz, una cosa bien fuerte y una cosa bien débilcita, así, ¿qué modificas? La amplitud, por eso amplitud la modulas. Cosas bien fuertes, cosas bien débiles. Así transmites con ondas de radio la voz de una persona o música, etcétera. Vas variando la amplitud. Pero la frecuencia en la M se mantiene constante. ¿Ok? Siempre va a ser una frecuencia. En cambio, ¿cómo es esto de la FM? En la FM, la amplitud de la onda se mantiene constante. ¿Qué varía para, por ejemplo, hacer una voz bien fuerte?
tendrías que hacer una ondita de alta frecuencia. Por una voz bien débilcita, bien tenue, fíjense, una frecuencia baja. Otra vez frecuencia alta para tonos altos y para tonos bajitos frecuencia bien baja. Entonces, esa es la diferencia entre AM y FM. Antiguamente, los abuelos tenían sus radios sobre todo así, en AM. Entonces había varias emisoras AM. ¿Por qué? Porque estas, digamos, y había bien poquitas FM, ¿no? Bien poquitas FM. Las AM, ¿por qué eran más populares? Porque fíjense, la longitud de onda de una onda M puede ser 400 metros, 300 metros, 600 metros. Fíjense, esta longitud de onda es grande. Eso era conveniente para qué? Si tienes aquí tu radio, mandas este tipo de ondas. En la ciudad había edificios. Más allá de la ciudad había ceditos. Y acá llegabas al pueblito, ¿no ve? Al pueblito. Entonces, estas ondas AM, porque eran de longitudes de onda tan grandes, podían evadir la interferencia de los edificios y se saltaban los ceditos, se saltaban y llegaban a los pueblitos y así. Serían harto alcance. ¿Qué pasa con las FM? Su longitud de onda es más pequeñita, 30 metros, etcétera. Entonces, cuando veía, se les presentaba en el camino un edificio alto y peor un cecito, no podían seguir, se botaban. No podían seguir, se botaban y su alcance era muy bajo. Pero después, ¿qué pasó? Las FM han tomado ya la ventaja sobre las AM y en mis épocas había hartas FMs. Ahora creo que eso ha bajado. Fíjense, ¿qué ha pasado? Las FMs han aprovechado el satélite. Entonces mandaban sus ondas así y como es en el aire no hay mucha no hay donde se chocan, llegaban al satélite y el satélite sí podías rebotar esa señal al pueblito. Aquí tenías el pueblito. Ahí está. Entonces han ganado su alcance, ¿no es cierto? Han ganado. Y eran más económicas estas FM y por eso ya les han ganado la pulseta a las AM, ya les han ganado la pulseta. ¿Qué era lo bueno? Digamos, ¿qué es lo distinto acá? ¿Qué era lo bueno? Por ejemplo, fíjense, en las AM vacían toda una zona. Digamos que esto era Oruro, por decirles, Oruro. Y esto era, digamos, era La Paz. Tienes aquí un pueblito intermedio. Si la onda estaba así pasando por todo este sector, en el pueblito se escuchaba. ¿Qué pasaba con las FM? Si tienes un pueblito aquí al medio, no escucha porque la onda ya está bien localizada y solamente cae a este pueblito, ¿lo ve? No cae en sus alrededores, solamente acá. Esa es la desventaja, ¿no? Igual con los celulares, ¿no? La última tecnología, las GSM, no sé ahorita qué teorías, en qué tecnología van, pero los antiguitos, de los antiguos, los primeros celulares, igual, se vacía así por zonas, por estaciones, pero ahora ya el alcance del celular está solamente así en ciudades, ¿no? Es algo similar. A ver, veremos esto. Velocidad de una onda en una cuerda. Entonces hemos dicho, para calcular la velocidad de una onda, ¿qué fórmula utilizas? Esta, velocidad de longitud de onda sobre periodo. Está bien. Y hemos visto esta otra, velocidad es longitud de onda por frecuencia. Cualquiera de esas dos sirve. Cuando quieres calcular la velocidad de una onda en una cuerda, fíjate, tienes una manito, estás estirando, obviamente que tienes que estirar la cuerda, la agitas y se produce una onda. Cuando quieres calcular esta velocidad de la onda, lo puedes calcular con eso, está bien. Inclusive si te dan de repente la distancia, la longitud de la cuerda es esta y el tiempo que se demora desde acá hasta que hace un tiempo t, también puedes encontrar velocidad es igual a distancia sobre tiempo, igual, sirve. Todas esas sirven, ¿ya? Todas esas sirven, no se pueden descargar. Si te dan los datos, resuelves el problema con esas fórmulas, está bien. Pero también hay una fórmula que se aplica también.
¿ya? Y es exclusiva para las cuerdas. ¿Y cómo es esto? Esta F, que es tensión de la cuerda, ¿ya? Entonces, para encontrar la velocidad es igual a la raíz de F sobre mu. F es tensión de la cuerda. Obviamente tiene que tener tensión, si no la tensas, no se va a producir, no se va a poder mover una onda por esa cuerda. ¿Qué es este mu? Es la masa por unidad de longitud de la cuerda. Eso es, si la cuerda tiene una longitud L y tiene una masa M, ese mu va a ser la masa M dividido entre esa longitud. Eso va a ser ese mu, ¿ya? Entonces, la velocidad con la cual se propaga la onda en una cuerda puede ser calculada por esa formulita. Veremos el sonido. Es una onda mecánica, ¿no? Es una onda longitudinal mecánica. Entonces necesitamos acá. El sonido, está hablando esta persona, esta otra persona le está escuchando, ¿no? Necesitamos un medio por el cual se propague el sonido. En este caso, el medio es el aire. Si no hubiese aire, entonces no podríamos escuchar el sonido ya. Ahora, les pregunto una cosa. ¿El sonido se puede propagar en el vacío? ¿Qué creen? ¿No? Sí. Sí, Sí, que puede por el ser eco. por el eco. En realidad, el sonido en el vacío no se puede propagar. Si nosotros nos vamos, digamos, al espacio, etcétera, de alguna manera intentamos hablar, no nos escucharíamos, no nos escucharíamos. Necesitamos un medio, en este caso el aire es el medio de propagación del sonido, ¿ya? En ese mismo sentido, ¿ustedes creen que el sonido se puede propagar en el agua? Sí. Hay un voto que dice sí. ¿Qué opinan los demás? Sí, sí se puede. Andrés dice sí. Diana dice sí. Sí se puede propagar. Obviamente, si nosotros vamos y comenzamos a hablar en el agua, el otro no nos va a escuchar, obviamente. Pero ¿por qué no nos escucha? Porque aquí hay unas olas, ¿no? Y hay agua, entonces cuando comenzamos a hablar, si podemos hablar, porque nos va a llenar de agua la boca, pero digamos que podemos hablar. Lo que pasa es que estas ondas, estas olas del agua, van a interferir con estas ondas sonoras que estamos emitiendo y al final las van a anular. Entonces, nuestras, digamos, nosotros como personas no podríamos transmitir nuestras ondas sonoras en el agua, pero acuérdense las ballenas. Las ballenas se comunican por ondas sonoras, ¿no es cierto? Ondas sonoras de alta frecuencia. Nosotros, nuestras ondas de sonoras son así, digamos. Las, el sonido que emite la ballena es así, de alta frecuencia. Entonces, es tan alta frecuencia esto que no le importa la interferencia de las olas, igual se desplaza. Pero entonces, el sonido también se puede propagar en el agua, ¿ok? Y acuérdense también los submarinos, ¿no ve? Los submarinos tienen sonares para identificar la presencia de cualquier objeto, otro submarino, ¿cierto? Los sonares están basados en el principio de la propagación del sonido, ¿no? El sonido, emiten el sonido, rebota en algo como el eco, ¿no ve? Y vuelve. Y lo identifican, lo calculan, etcétera, y definen si es que hay algún cuerpo presente, ¿no? Algún cuerpo extraño dentro del agua, ¿no? Entonces los sonares del submarino también actúan, funcionan con ondas sonoras. ¿Ya? Entonces el sonido se puede propagar en el agua. Ah, y una cosa. ¿Cuánto es lo mínimo que puedes escuchar? Un sonido que tenga 20 Hz. ¿Cuánto es lo máximo que puedes escuchar? 20.000 Hz. Este sonido es fuertísimo.
Inclusive en YouTube, si ustedes buscan, lo quería poner acá, pero he preferido no poner la presentación porque el sonido que hay una presentación en el YouTube donde te demuestra cuánto es 20 Hz de sonido y entonces tú escuchas y cuán fuerte es 20.000 Hz y entonces empiezan a calcular desde 0 Hz y empieza a variar. El problema de eso es que te hace escuchar en tus audífonos. No sé si me estarán escuchando en sus audífonos. Entonces yo he preferido no incluir en la presentación ese video, porque llegando a los 10.000 Hz era algo insoportable. Yo estaba con mis audífonos, era bien fuerte el sonido. Imagínense, 20.000 ya te debe hacer daño. Entonces ya he preferido no incluir en la presentación eso, porque de repente alguno está con sus audífonos y la pasa mal, ¿no? Oyéndose. Pero 20.000 Hz, fíjate qué pasa, más allá no escuchas. 20 Hz sí nos podemos ubicar que es un sonido bien, bien despacito, ¿no? Y que no lo podemos percibir. Pero ahí en el YouTube yo he visto que yo no escuchaba, se decían desde 50 Hz, de 100 escuché, así como un susurro bien tenue. 20 no escuchaba yo. Me imagino que los oídos bien finitos y cuando estás en un ambiente así bien, 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 bien aislado de sonidos, de 100 puedes escuchar. A ver, hagan la prueba, pero con precaución. Entran a YouTube, le ponen frecuencia máxima del sonido, alguna cosa así, y hay un videito así bien interesante. Un minutito así dura. Ya, entonces, los sonidos que van más allá de los 20.000 Hz, se les llama ultrasonido. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿ya? Tiene una aplicación en la medicina y ustedes deben que es importante que ustedes entiendan. Es una aplicación bien, bien interesante y se aplica ¿cómo se llama el estudio que se hace en las mujeres embarazadas? Sí o sí se hacen. Ecografía. Exacto, Natalie. Ecografía. La ecografía se basa en el concepto en la utilización de ondas de ultrasonido. Ahorita vamos a ver eso ya. Tengo un video preparado. Es muy, muy, muy interesante. Seguiremos. Esto es el sonido. Es un videito igual bonito. Dura un minutito. A ver, veamos. A ver, voy a ver. Quiero ver si es que está bien el sonido. Compartir sonido. Tengo que poner. Listo. El sonido es una vibración de la materia que se transmite en forma de ondas longitudinales. La intensidad depende de la amplitud de onda que mide el movimiento de las moléculas de aire en la onda sonora. Cuanto mayor es, más intensamente golpean las moléculas el tímpano y más fuerte se oye el sonido. El tono o altura permite distinguir entre sonidos graves y agudos, dependiendo de la frecuencia de vibración. Un sonido es más agudo cuanto mayor es su frecuencia. A través del timbre se pueden distinguir dos notas iguales emitidas por instrumentos diferentes a partir de sus armónicos. Los armónicos son ondas simples, múltiplos de una frecuencia fundamental que se superponen en el oído, provocando distintas sensaciones sonoras. Así, una misma nota se percibe de manera diferente si la emite un violín o una trompeta. Listo. Entonces, no se preocupen por andar tomando apuntes. Voy a subir esta presentación a la plataforma, ¿ya? Fíjense, el sonido se puede transmitir, hemos dicho, en un gas, en el aire. Fíjense en el aire, ¿cuánto es la velocidad? 340, el famoso, ¿no ve? 340, a veces 330. Pero ¿por qué a veces 330 y por qué a veces 340? Porque fíjense, depende de la temperatura a la cual estés. Por eso acá los diferencian a una temperatura de 20 grados centígrados. Si varía la temperatura, entonces otra velocidad va a ser. Por eso a veces algunos autores le ponen 330, ¿no? Y a veces 340. Pero
Digamos, generalmente es 340 lo que le ponen ya. A temperatura, una temperatura ambiente normal, digamos. Ahora, fíjense qué pasa. En el aire, 340. En el agua es más rápido la propagación del sonido. Y en un sólido es mucho más rápido, fíjense, 5000. En el agua ya hemos visto las ballenas y los submarinos. En el sólido, ¿cómo es? Alguna vez yo, de muchacho, había un tren, ¿no? Circulaba el tren y nos poníamos acá nuestras orejitas intentando escuchar cuando llegaba. Entonces el tren llegaba de muy lejos, lejos llegaba, y ya se escuchaba aquel sonido. Entonces la velocidad con la cual se propagaba ese sonido era muy rápida, ¿no? Rapidísima. 5000. Entonces una pregunta sería, ¿en cuál de estos medios se propaga más rápido el sonido? Les darían varias opciones. Ustedes tienen que darse cuenta que, fíjense, algo sólido siempre se propaga más rápido. El caucho nomás ahí está medio con una velocidad bajita, ¿no? Por sus características, ¿no? Pero en los demás metales, la velocidad de propagación del sonido es muy, muy alta. Fíjense esto, ecografía. Vamos a ver cómo se utiliza el ultrasonido para la ecografía, ¿no? Entonces, atentos, esto es muy interesante, ¿no? Desde planta, esta es la única ocasión en que van a poder ver eso, pero ya cuando salgan médicos, etcétera, van a utilizar los ecógrafos, ¿no? Por supuesto. Entonces, es el concepto, ¿no? De cómo funciona la ecografía. A ver, veremos. El oído humano puede escuchar frecuencias que van desde lo más bajo, que son 20 Hz, hasta la mayor frecuencia, que está alrededor de 20.000 Hz. Esto es el rango de lo que podemos escuchar, pero si hay frecuencias mayores a estas, les damos un nombre especial, que es el de ultrasonido. Ultrasonido. Y esto hace más que molestar a los perros y a otros animales. Esto tiene un propósito práctico. Si queremos obtener imágenes del cuerpo humano para conocer lo que sucede dentro de él, imaginemos que esto es una porción del cuerpo humano y por acá tenemos un órgano vital. Por aquí tenemos otro tejido y nos preocupa que algo malo esté ocurriendo aquí. Podríamos operar, pero no es muy bueno, no queremos lastimar el tejido. También podríamos sacar rayos X, pero demasiada exposición a los rayos X es dañina. Una muy buena opción es el ultrasonido. Vamos a poner aquí un transductor, lo ponemos junto a la piel y este transductor, este va a funcionar con energía eléctrica. Lo enchufamos a la pared y este aparatito va a transformar esa energía eléctrica en ondas de sonido. Así que aquí vamos a emitir ondas de sonido. Este transductor va a enviar un pulso y este pulso va a viajar a través de esto. Y cuando llegue a esto se va a reflejar. Se va a reflejar siempre que encuentre un material diferente al del medio que se encuentra aquí. Siempre y cuando haya una interferencia entre estos dos medios. Para hacerlo sencillo, digamos que esto café es tejido de algún órgano y lo que está en rojo es la sangre, por ejemplo. Esto va a ir viajando y en el momento que se encuentre una interfase diferente en el medio en el que estaba viajando, se va a reflejar. Se va a reflejar hacia acá y este transductor tiene tiempo, sabe en qué momento lanzó la señal y captura el momento en el que se refleja. También conoce la velocidad del sonido y puede hacer cálculos. Si esto salió en este momento y tardó cierto tiempo en reflejarse aquí, quiere decir que esto viajó cierta distancia y por lo tanto hay algo aquí. Y esto no termina aquí. De hecho, buena parte de este sonido va a seguir viajando por acá, hasta que se encuentra otra interfase, que es la diferencia entre el tejido y la sangre, por lo que esto se va a reflejar de nuevo. Esto ocurre en otro momento y el transductor toma nota de ello, por lo que se da cuenta que aquí hay algo, ya que aquí hubo un reflejo en este primer rayo y lo que siguió también se reflejó en esta parte de nuevo.
Así que aquí hay algo, pero aquí tampoco termina la cosa. Esto sigue viajando por acá hasta que llega a este punto, a este cambio en la interfase y se vuelve a reflejar hacia acá. Y estoy dibujando estas ondas de sonido para que las puedan ver, aunque en realidad estarían una encima de la otra. Aquí toma nota que ha pasado otra cantidad de tiempo y esto continúa así. El transductor va a ir detectando los puntos que hay de diferencia de interfaces. Y esto nos va a dar una imagen transversal. El transductor va a estar enviando sus ondas de sonido o pulsos a través de toda esta superficie del transductor, de manera que pueda detectar todos estos puntos y al final formar una imagen exacta de lo que se encuentra aquí. Y así poder conocer qué es lo que pasa o qué es lo que hay aquí adentro. Y esta es una aplicación práctica del ultrasonido. Se usan frecuencias de ultrasonido para hacer esto. Y quizá ustedes se pregunten, bueno, ¿por qué tenemos que usar ultrasonido? Bueno, una razón es que si usamos los rangos de frecuencia que podemos escuchar en lugar del ultrasonido, pues este paciente al que se le aplique este aparatito va a decir, uy, ¿de verdad creen que deberían estar haciéndome esto? Ya que esto podría ser bastante molesto. Y otra razón práctica para usar el ultrasonido es que las altas frecuencias o lo que es lo mismo, las bajas longitudes de onda, esto es lo mismo. Recuerden que la rapidez de una onda es igual a la longitud de la onda por la frecuencia. Si la frecuencia es alta, la longitud de onda debe ser baja. Y esto es igual a la velocidad, y la velocidad no está determinada por ninguno de estos. La velocidad está determinada por el medio en el que viaja la onda. Y resulta que para altas frecuencias y bajas longitudes de onda, vamos a tener una menor difracción. Menor difracción. Y recordemos que la difracción es el enemigo de las imágenes claras, ya que la difracción es la propagación de las ondas. Imaginemos que por aquí viene una onda y esta onda se encuentra con una barrera. Vamos a imaginar que es esta. Al llegar la onda aquí, si es una de alta frecuencia, se va a propagar, pero se va a propagar menos. Va a pasar por este agujero, se va a propagar un poquito, haciéndose un poquito más ancha. Pero si fuera una onda de baja frecuencia o que estuviera en el rango auditivo o tuviera una longitud de onda mayor, la propagación sería mucho mayor. Y esto sería un problema, ya que imaginemos lo que pasaría. Imaginemos que aquí va nuestra onda y aquí se empieza a dispersar o a propagar. Y lo que hace, otra cosa que hace la difracción, es que hace que las ondas puedan girar alrededor de las esquinas. Ocurre la difracción y ahora tenemos todas estas ondas de sonido que se están doblando. Estas cosas no se van a estar reflejando bien y solo van a confundir al transductor, por lo que al final tendremos una imagen borrosa. Y es por eso que preferimos usar el ultrasonido, ya que es de alta frecuencia y por lo mismo tiene una menor difracción. Esto nos dará una mejor imagen y esa es una de las aplicaciones del ultrasonido para propósitos médicos. Listo. Decibeles. Entonces nosotros podemos escuchar entre 20 Hz y 20.000 Hz, ¿no es cierto? Más así, más abajo no podemos escuchar. Pero como esto del sonido tiene hartas aplicaciones, etcétera, se han inventado otra unidad de medida para medir la intensidad del sonido, ¿no? Si un sonido es más intenso o menos, y eso le llamamos decibel, ¿ya? Es una unidad inventada, ¿no? Fíjense, entonces han dicho, yo voy a decir que 0 decibeles es el umbral de la audición, es decir, cero no escucho, ¿no? A partir de cero es lo que escucho.
Respiración tranquila es 10 decibeles, biblioteca es 20 decibeles, etc. Te vas por esta grafiquita. ¿Qué es que tienes que ver? Fíjate que es bien complicado, que es bien peligroso a partir de los que están naranjaditos. 120 decibeles ya te puede hacer daño, ¿no? Escuchar el motor de un avión. 130, y cuando ya escuchas 140 decibeles ya te puede doler el oído. Entonces yo esta tarde estaba escuchando eso en el sonido, un sonido de 10.000 decibeles, ya me empezó a doler el oído. O sea que esto, fíjate, debe ser un dolor intensísimo, esto de 140 decibeles, ¿no? Esos son los decibeles. Fíjense, una parte de las ondas también lo tenemos que ver con la óptica, ¿ya? Óptica. Bueno, esa es la definición de óptica, se encarga del estudio de la luz, de los fenómenos de la luz, ¿no es cierto? ¿Qué es la luz? Lo que pasa es que definir la luz, bueno, la óptica estudia la luz, ¿no? Pero no se ocupa mucho de qué es la luz. Directa, es como nosotros decir, estudiamos nosotros caída libre, ¿no? Y tenemos 3 formulitas ahí de caída libre, y sabemos que si soltamos un cuerpo, este cae al piso, ¿no? Pero en sí la gravedad todavía a la fecha de hoy no es, digamos, algo que esté completamente definido qué es la gravedad. No hay esa definición de qué será la gravedad, ¿ok? Una cosa así bien cierta, bien clara, no hay. Si sospechamos, tenemos alguna evidencia de que cuando un cuerpo tiene mucha masa, sí genera campos gravitacionales altos, y cuando tienes poquita masa, genera campos gravitacionales bajos, ¿no ve? A ver, al respecto de esto, ¿ustedes qué creen que es la luz? ¿Es algo sólido? Es decir, y eso decía Newton, ¿no? El primero que ha conceptualizado, digamos, que ha definido algún criterio sobre la luz, decía que la luz es como, son pequeños paquetitos. Por ejemplo, tu foquito está emitiendo pequeñas partículas, llega a una superficie y rebota, y tú ves lo que rebota con tus ojitos, y por eso ves. Eso decía Newton, ¿ya? Pero ha avanzado la ciencia, han avanzado los conceptos físicos. Ya en la primera década no, en los primeros años del siglo XX, decían que la luz no es algo sólido, no es unas partículas, son ondas, como las ondas del agua, ¿no es cierto? Hay una deformación en algún medio y se transmite un cierto tipo de energía. Llega algo sólido, rebota, y lo que es rebota llega a tus ojitos, y por eso ves. No, ¿ustedes qué creen? ¿Qué será? ¿Será algo sólido? ¿O serán ondas? ¿Qué creen que es? Podría ser. Parece que es ondas, ¿no? Pero fíjense una cosa. Viene Einstein y la teoría de la relatividad, etcétera, todos sus estudios. ¿Qué pasa cuando un rayo de luz pasa por un objeto grande, digamos, pasa por el Sol, o pasa, digamos, por un agujero negro? Fíjense, ¿qué pasa? El rayo de luz, si no fuese nada sólido, tendría que pasar así directo, ¿no ve? Directo. Si fuese algo que tiene una masa, algo sólido, sería atraído por ese campo gravitacional, ¿no es cierto? Entonces se ha demostrado pues que los rayos de luz hacen esto. Cuando pasa por un objeto másico, se deforman y obviamente continúan. ¿Qué pasa cuando pasan por un agujero negro? Un agujero negro es algo que absorbe todo, ¿no es cierto? Es algo que tiene gravedad infinita, grandísima. Pasa un rayo de luz. Si está muy lejos, pasa directo. Si está muy
medianamente lejos, así se deforma un poquito. Pero cuando ya está cerca, lo absorbe el agujero negro. Entonces, eso parecería que es una evidencia de que la luz está compuesto por algunas partículas sólidas, ¿no? Que tienen una determinada masa, algo. Pero ya, sigue avanzando la ciencia. Y hasta ahí, digamos, no había nada claro. Y ya nos metemos a un campo que estudia las cosas bien pequeñitas. Una parte de la física que se llama, ¿qué? Ustedes que han visto a ver los Vengadores, toditas, las 1, 2, 3. ¿Qué se llama la física cuando estudian las cositas así bien pequeñitas? Física cuántica. Exacto, Ana. Física cuántica, ¿no? Entonces la física cuántica ya se ha ocupado un poco de estudiar qué es la luz siempre. Y entonces lo he estudiado a nivel cuántico, a nivel de las cosas bien pequeñitas, ¿no? Y peor aún ha sido la cosa, porque fíjense a qué definición nos conduce la teoría actual de la naturaleza de la luz. ¿Qué es la luz? Tiene una naturaleza dual. ¿Qué es de dual? A veces una cosa y a veces otra. Es decir, en algunos fenómenos se comporta como corpúsculos y en otros como una onda electromagnética. Esto todavía no lo vemos, pero es una onda. Pero ¿cómo es que en algunos fenómenos se comporta como corpúsculos y en otros fenómenos se comporta como una onda? Eso es una complicación, ¿no? ¿Cómo es eso? Entonces, fíjense que la física, siendo la física, todo lo que quieras, la física, la gran física, ¿cómo es esto de que tienes un concepto que dice a veces es así y a veces no es así? Cuando tendríamos que decir que tener leyes que funcionen para todo, ¿no? Pero a nivel atómico, a nivel cuántico, así se comportan las cosas. Es complicado de eso, de explicar la física cuántica. Hay unos experimentos que han demostrado esto, que la luz a veces se comporta como fotones, como partículas sólidas, y a veces se comporta como ondas. Justamente hay varios videos en YouTube. He elegido uno cortito, que es interesante. Se basa en un experimento, el experimento de las rendijas. Pero hablar de física cuántica, artísimo, es bien interesante. Fíjense esto, vamos a ver eso, que dura unos 3 minutitos, creo. Pero es muy interesante. Fíjense. A ver, esto. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos, el experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento.
Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos se adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? Ya, listo. Entonces, eso creo que explica. A veces funciona como onda y a veces funciona como un corpúsculo, ¿ya? Inclusive, fíjense, si alguien ve un experimento a nivel cuántico, funciona de manera distinta que si alguien no lo ve, ¿no? Pero eso es física cuántica. A ver, fíjense. Ya, veremos esto. Bueno, en realidad no entendemos cuál es la naturaleza de la luz, pero sí podemos ver lo que pasa en la realidad y podemos sacar beneficio a las propiedades que tiene la luz, ¿no es cierto? Una de las propiedades que tiene la luz es la deflexión de la luz. Fíjense, en los espejos, en esta parte del experimento, digo, en la fotografía que tengo un laguito. Esta montaña y estos arbolitos se reflejan en el lago, ¿no es cierto? Entonces, esta propiedad de la deflexión de la luz se utiliza para hacer espejos, etcétera, ¿no es cierto? Para varias aplicaciones. Entonces, esta es una de las aplicaciones de la luz que se la utiliza. Ahora, sobre todo ustedes, digamos, como médicos, más van a utilizar este concepto que es la defracción con futuros médicos, ¿no? ¿Qué es la defracción? Ustedes seguramente alguna vez han visto, tienes un boligrafito, lo metes en un líquido, parecería que es como que se quiebra, parecería que se está quebrando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que aquí tú estás viendo con tu ojito, ¿no? Aquí está, para ver esto, entonces rayos de luz están llegando a tu ojo. Acá igual hay rayos de luz, pero que se están moviendo a través de qué? A través del agua.
Entonces, la luz se mueve a una velocidad cuando pasa por el aire y a otra distinta cuando pasa por otro medio, por ejemplo, en este caso el agua. Por eso es que tú ves el bolígrafo quebrado, porque la velocidad de propagación de la luz en el agua es distinta, ¿no? Y en sí diríamos que el agua hace que se quiebre los rayos de luz, que se quiebran los rayos de luz cuando tienes presencia de otro medio que no sea el aire, ¿ya? Esto se ha utilizado, por ejemplo, ¿quién ha utilizado esto? Isaac Newton, ¿no? Para ver que ah, tenía un, tenía una, ha hecho incidir un rayo de luz en un prisma. Este prisma ha actuado como esta agua, ha descompuesto ese rayo de luz en varios colores, ¿no? Es el famoso experimento de Newton. A propósito de eso, a ver, una pregunta que es, creo que un poquito ya, inclusive creo que le he dado la respuesta. Si tú tienes todos los colores, digamos, de tu habitación, de los que están, todos los colores que estás viendo ahorita, varios colores, los juntas, mezclamos todos estos colores, todos los colores de tu habitación, etcétera. ¿Qué color obtenemos? ¿Qué color creen? Café medio negro. Parece que sí, ¿no, Ana? Blanco, Ashley un dice, color oscuro. parece que sí, ¿no, Natalie? Hemos hecho de repente cuando hacemos en artes plásticas, así vamos mezclando los colores y cuando hacemos pintura sobre todo. Jocelyn igual dice blanco. Los mensajes, por favor, en el público, póngalo, así van a ver todito lo que estamos hablando y a lo que nos referimos, ¿ya? No manden mensajes privados, mensajes al público, ¿ya? Lo que pasa es que cuando hacemos seguramente artes plásticas, etcétera, vamos mezclando los colores, nuestra paleta de colores en agüitas de repente, y ahí se nos forma un color oscurito, etcétera, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que mezclamos medio malos, no estamos mezclando exactamente en proporciones iguales. Hay un experimento bien bonito. Tienes un cuadradito de papel y le vas colocando aquí los colores. Aquí rojo, aquí amarillo, aquí azul, todos los colores. Lo hacen girar. Al girar es como si se mezclaran, ¿no ve? Todos los colores. El resultado de girar es que tú ves acá este circulito blanco. Es que la mezcla de todos los colores que tú puedes ver, si los mezclas, te dan un color blanco. Entonces, fíjense el experimento de Newton. Newton primero se ha colocado en un cuarto oscuro, totalmente oscuro. Ha perforado un huequito acá para que entre la luz del sol. La luz del sol es una luz blanca. Entra este prisma, se basa en la refracción de la luz y ha descompuesto esa luz blanca en todos los colores del espectro de luz visible. Fíjense, violeta, azul, celeste, verde, amarillo, etcétera, rojo. ¿No es cierto? Entonces, la composición de todos los colores que conoces, si los juntas en partes iguales, en proporciones iguales, te van a dar color blanco. ¿Ya? El blanco es el color importante, ¿ya? Esto de la refracción de la luz, ¿qué es refracción? Que la luz se quiebra al pasar por un medio distinto al del aire, ¿no? Se utiliza sobre todo para este concepto para la fabricación de lentes. Piense, llegan luces, digo, una luz, un sello de luz. Cuando el lente es divergente, esos sellos de luz los exparte así, los diverge. Ya, esto no tiene muchas aplicaciones, esta propiedad, pero ya es una aplicación interesante, ¿no? Ahora,
Tenemos otro tipo de lentes que son los lentes convergentes, que tienen esa formita. ¿Qué hacen? Los rayos de luz que inciden en este lente, toditos los dobla, los quiebra y se unen en un puntito que se llama punto focal. Toditos inciden en este punto, ¿ya? Un ejemplo de esto es la lupita, ¿no? La lupa. Cuando pones esa lupa con su manguito y captas los rayos del sol, toditos los junta y los pone en un punto focal. Por eso, pues, con esa lupa tú puedes ir quemando cosas, ¿no ve? Eso puede hacer una llama ahí. Toditos los rayos los une, los hace converger. Por eso es una lente convergente, la lupita. Ahora, depende dónde lo coloques el objeto. Inclusive hasta veces no puede haber imagen, pero fíjense, este ejemplito no vamos a tocar este. Cuando lo pones el foco, hemos dicho el foco, ¿qué es el foco? De un lente. ¿Cuál es el foco? Este es el foco, donde se unen los rayos de luz. Ese punto le llamamos foco. Fíjense en este ejemplo, ¿qué pasa? Tengo un objeto, aquí está un objeto, a una distancia desde la lente igual a 2 veces el foco. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿qué imagen se forma en el otro lado del lente? ¿Qué imagen se forma? Se forma la misma imagen, pero un poquito más pequeñita, pero cabeza abajo. En un lente, esta partecita se llama parte real, y donde está el objeto, aquí está el objeto, ¿no ve? Aquí está, aquí, esta es la imagen, esta parte se llama parte virtual. Por eso en el texto que está ahí, ¿qué dice? Cuando el objeto está más allá del doble de la distancia focal, la imagen es real porque se formó aquí, invertida al revés y más pequeñita. Así se forma la imagen. Entonces, esto se hace para varias posiciones, van probando, van experimentando cómo se forman las imágenes y vamos a ver eso. Fíjense, mientras vamos modificando la ubicación del objeto a distintas distancias de la lente, se vuelven imágenes más grandes, más pequeñas, etc. Pero siempre cabeza abajo. ¿Cómo es esto de cabeza abajo? Fíjense, cuando hay tiempo a veces puede demostrar esto en el aula, cuando tenemos más tiempo, etc. ¿Saben cómo se demuestra? Y ustedes lo pueden demostrar esto en sus casas, ¿sí? Con un poquito de cuidado siempre. Consíganse una velita. Una velita. Consíganse una lupa, que todos tenemos una lupa en nuestras casas. Consíganse un papelito. El problema de estas imágenes reales que se forman acá es que necesitamos siempre un papelito, algo sobre lo cual se forma la imagen, ¿ya? No la podemos observar a simple vista estas imágenes reales, ¿ya? Entonces, ¿saben qué? ¿Qué van a hacer? Esta velita la prenden, colocan una lupita acá y acá colocan un papelito. Van a ir probando con distintas distancias desde el objetivo hasta el lente. Acá se va a formar la velita sobre el papelito cabeza abajo. Esta propiedad de que se forman esas imágenes es conocida hace mucho tiempo, ¿no? Es el principio sobre el cual se han realizado las primeras cámaras fotográficas. Colocaban aquí una caja oscura, tenían aquí una lente, un ratito abrían con una puertita esto, abrían rápidamente y cesaban. Acá tenían una placa de algún compuesto que se podía reaccionar con la luz.
algún compuesto de plata y se imprimían en esta parte las fotografías. Es el concepto, el principio sobre el cual funcionan las fotografías. ¿Ya? Las antiguas, las modernas ya deben ser medio distintas, ¿no? Esto mismo es el principio sobre el cual funciona la vista. ¿Qué lente es esta? Esta es una lente convergente. ¿Ves la imagen? Acá. ¿Cómo se genera la imagen en tu ojito? Esto, en primera instancia, tu ojito es un cuarto oscuro. Igual que el experimento de Newton. Cuarto oscuro necesitamos. La imagen, ¿cómo se forma acá? Patas abajo, patas arriba, ¿no es cierto? Volteada. Pero entonces, ¿por qué no vemos las cosas volteadas si en mi ojo así se reflejan las cosas? Lo que pasa es que acá llega el nervio óptico va a tu cerebro y dentro de tu cerebro la compone la imagen ya correctamente, derecha, hacia arriba, como tiene que ser, como es la imagen original, ¿ya? Entonces, ese es trabajo de tu cerebro, modifica lo que percibe tu ojo. Y entonces, el cerebro es bien interesante porque es el constructor de la realidad, ¿no? Lo va modificando. Entonces, así funciona tu ojo. Así funciona. Tú lo puedes demostrar con una papel, una velita y, un, y una lupita. ¿Cómo avanza la hora? Entonces, fíjense, ¿qué pasa cuando el objeto lo coloco bien cerquita del lente? Lo que pasa es que este lente aumenta la imagen. Esta imagen es virtual. Ya la puedes ver a simple vista. Cuando la imagen es real, no la puedes ver así. Necesitas una pantalla aquí. ¿Ya? Esta imagen es virtual, la puedes ver a simple vista. Entonces, ¿dónde se demuestra esto? ¿Qué aplicación tiene? Las lupas, ¿no? Las lupitas. Aquí está tu ojito. El objeto lo colocas aquí. Ves la lupa y no la ves de ese tamaño, la ves de este tamaño más grande, ¿no? Eso es la aplicación que le damos a los lentes convergentes, fíjense. Es muy interesante. Esto es cómo funciona el microscopio. Igual son lentes convergentes. A ver, veremos un minutito sobre esto. El microscopio es un dispositivo que nos permite obtener imágenes muy aumentadas de objetos muy pequeños. Los elementos ópticos básicos de un microscopio son dos lentes o grupos de lentes convergentes, el objetivo y el ocular. El objetivo debe tener una distancia focal muy corta. En pantalla aparecen el foco y la distancia focal dibujados por ambos lados. Es preciso colocar el objeto a examinar solo ligeramente más alejado del objetivo que el foco de la izquierda. Para determinar la imagen formada por el objetivo debemos trazar los dos rayos habituales, el rayo paralelo al eje y el rayo al centro del objetivo. Como vemos, la imagen es real, invertida y mucho mayor que el objeto. Esta sería la imagen que el objetivo forma de la bacteria completa. Vamos con el ocular. Su distancia focal y la longitud del tubo del microscopio se eligen de modo que la imagen formada por el objetivo diste del ocular un poco menos que la focal de este, en realidad menos de lo que sugiere esta animación. El ocular crea una imagen de la imagen que formó el objetivo. Rayo al eje y rayo al centro del ocular. Ambos rayos divergen, pero sus prolongaciones se cortan aquí, dando lugar a una imagen virtual y de mucho mayor tamaño que la original. Y otra cosa no menos importante, la veremos con toda comodidad porque se forma a gran distancia de nuestro ojo. Entonces, ese es el funcionamiento de los microscopios.
Ya, esta es la última partecita. Lo que pasa es que hemos visto que son ondas mecánicas, todo lo que hemos hablado, ¿no? Pero hay unas ondas interesantes que son las ondas electromagnéticas. ¿Cuál es la diferencia entre esas ondas mecánicas y las electromagnéticas? Fíjense, tenemos el sol, tenemos la tiesita. Por ejemplo, una onda electromagnética es el calor, ¿no? Son ondas calóricas. Las ondas ultravioletas son igual ondas electromagnéticas que llegan y que, fíjense, entre el sol y la tierra que hay vacío, no hay aire. Por ejemplo, acá el sonido no viaja, pero las ondas de tipo eléctrico magnético sí pueden viajar en el vacío ya. Esas son las famosas ondas electromagnéticas, que tienen de naturaleza, tienen una naturaleza eléctrica y una naturaleza magnética, ¿ya? Son la composición de esos dos tipos de ondas, pero que las conocemos como electromagnéticas, ¿no? Por eso. Entonces, una propiedad de las ondas electromagnéticas, fíjense, hay altísimas ondas electromagnéticas. Tenemos las ondas de radio, son ondas electromagnéticas, microondas, infrarrojo, esta parte luz visible, esto es lo que vemos. Los rayos ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. ¿Qué diferencia hay entre todas estas ondas? Son prácticamente las mismas. Lo que les diferencia es que, fíjense, ¿cómo son las ondas de radio? Las ondas de radio son así. ¿Cómo son las ondas de microondas? Son un poquito más así. Fíjense, mayor frecuencia. ¿Cómo serán las ondas de rayos X? Son así. Su frecuencia es altísima. Y las gamma, ni qué decir, son frecuencias altísimas, ¿no? A ver, les pregunto, ¿cuál onda creen que nos hacen daño? ¿Estas las de este lado, las de la izquierda? ¿O nos podrían hacer daño las de la derecha? ¿Cuál creen? ¿De la derecha? Derecha. Derecha. Del lugarcito celeste. Las de la derecha, ¿no? Las de la derecha. Obviamente, y esta, fíjense, obviamente tenemos que tener mucho cuidado con las ondas de rayos X, ¿no? Cuando ustedes trabajen los rayos X. Hemos construido en alguna ocasión un cuartito para donde tenían que ser rayos X. Todo lo hemos posado de plomo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de ondas, ¿no? Fíjense, desde las ultravioletas son delicadas, ¿no? Nos puede producir cáncer de piel, etcétera. Toditas son, esas son peligrositas, hay que tener mucho cuidado. Ahora, fíjense una cosa de las ondas electromagnéticas. Solamente las podemos ver esta partecita. Lo que dice luz visible. Ahí están todos los colores que nosotros podemos ver a simple vista. A ver, les pregunto. Por ejemplo, ¿tú podrás ver las ondas de rayos X? No. No, no es cierto. Microondas, infrarrojo, ¿podrás ver? No. Por supuesto que no. Fíjense en el infrarrojo. Lo veremos atentamente. ¿Dónde hay las ondas de rayos infrarrojo? En tu control de la tele. También las puertas que se abren y se cierran solitas, ¿no? Son rayitos infrarrojos. No los puedes ver, pero son ese tipo de ondas, ¿no? Infrarrojo. A ver, fíjense esto. Si nos venimos paseando por acá por las ondas electromagnéticas, las primeras que vemos son las ondas de radio. No las podemos ver, ¿no ve? Las ondas, las microondas de nuestro hornito, tampoco las podemos ver. Infrarrojo, tampoco lo podemos ver. Pero ya venimos más acá. Ya vas a poder ver la luz visible, ¿no? Entonces les pregunto, es intuitivo, no es muy difícil. Fíjense este nombre, fíjense este nombre. ¿Qué color tú crees que verías primero
si estás viendo por este lado del espectro de ondas electromagnéticas? ¿Cuál color crees? El amarillo. No. El ¿Qué es? rojo. El rojo. Exacto, Alejandra, exacto. Por eso le han colocado este nombrecito. Exacto, Jocelyn. También Jocelyn. Infrarrojo. Por eso el que ha descubierto las ondas infrarrojas ha visto que están por debajo del rojito. Entonces, el primer color que verías acá, si pasas después del infrarrojo, va a ser el rojo. ¿Ya? En ese mismo sentido, ¿qué tal si te vienes de paseo por acá? Rayos gamma, rayos X, ultravioleta. ¿Cuál color tú crees que ves después del ultravioleta? ¿Cuál sería? El mismo nombre, igualito que en el otro te ayuda el nombre. Infrarrojo. Violeta. Exacto, Natalie. Violeta. Por eso le han puesto ese nombre. Ultravioleta. Es decir, que del violeta más que el violeta. ¿Por qué infrarrojo? Porque del rojo es por inferior del rojo. Infrarrojo, por debajo del rojo, ¿lo ve? Ultravioleta es más que el violeta. Por eso es así. Entonces tenemos esas ondas. Fíjense, entonces las ondas extremas son el rojito y el violeta. A ver, un rato nos volveremos al experimento de Newton, fíjense. ¿Cuál es el colorcito más superior? Violeta. ¿Cuál es el colorcito inferior? Rojo. ¿No ve? Entonces, ahí está demostrado. Esta gráfica está bien hechita. Lo han hecho con mucha delicadeza esa imagen. Lo que les digo. A ver, una pregunta analizando estas ondas ultravioleta y estas ondas electromagnéticas. Fíjense esto. Yo les pregunto, y en la gráfica se van a poder dar cuenta, a pesar de que les expliqué. Si tú tienes el espectro electromagnético, acá tienes el rojo, acá tienes el color violeta. Dentro de eso ya está el verde, el amarillo, etcétera, ¿no es cierto? Ya están todos los colores que nosotros podemos percibir, que podemos ver. Todos los colores ahí dentro están. Yo les pregunto, de todos los colores que puedes ver, ¿cuál de los colores tiene la frecuencia más baja? ¿El blanco? El celeste. No, porque el El celeste amarillo. no. ¿Cuáles son los colores extremos? El rojo y el violeta son los extremos. El blanco es la suma de toditos, ¿no? La suma de toditos es el blanco, por lo tanto el blanco no. Acá adentro está el naranja. Acá adentro está el celestito, ¿no es cierto? ¿Cuál es el color que está más hacia allá? Fíjense que hemos dicho, las ondas que están a este lado son ondas de frecuencia bien baja, ¿no? Las ondas que están en este lado son de frecuencia alta. ¿Cuál de los colores es el que está más a este extremo? Geraldine, no te escucha. El color. Alejandra, ¿qué dices? El color café. No, El naranja. no, 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 no.
Esa partida creo que no me la he entendido. Esto es infrarrojo, ¿no ve? Infrarrojo. El primer color que estaría acá sería el rojo. El ultravioleta. El primer color que estaría acá sería el violeta. Es decir, que los colores estarían dentro de todos estos. Todos los colores estarían dentro de acá. El amarillo, el verde, el café, el celeste, toditos. Entonces, ¿cuál de estos tiene la más baja frecuencia? Tendría que ser o el rojo o el violeta. ¿Cuál tiene la más baja frecuencia? Y te El fijas, rojo. exacto, El Geraldine, rojo. exacto. ¿Y cuál de los colores tiene la frecuencia más alta? El lila o violeta. Exacto. De repente se han confundido por esto que se nota aquí verde, pero no, no, no. Los colores que puedes ver son acá el espectro de luz visible, que es esta parte. Es una pequeñísima parte del espectro de ondas electromagnéticas. La mayor parte de las ondas electromagnéticas no las puedes ver, solamente puedes ver una pequeñísima parte de las ondas electromagnéticas, que es el espectro de luz visible, eso que dice luz visible. ¿Ya? Eso es. Ahora haremos unos problemitas, son unos 5 problemitas, 6 problemitas. Ya para ti, que son bien facilitos, ¿ya? No hay mucho problema de esto. Y la hora, ¿cómo avanza? Terrible. A ver. Ya, nos recordaremos. ¿Cuál es la amplitud de onda? ¿Quién se acuerda? 4 metros. Exacto. La amplitud de onda es 4 metros. ¿Por qué? Acuérdense que hemos dicho que la amplitud de onda es desde aquí hasta aquí. O si no, por abajo, desde aquí hasta aquí. Como esto es 8, es la mitad, ¿no ve? 4 metros. Listo, punto. Esa es la amplitud de onda. A ver, voy a ver sus chats un momentito. Ya. Ahora, fíjense, para la onda mostrada en la figura, determinar cuál es el periodo de la onda. ¿Cuál es el periodo? Esto me tiene que dar en segundos. ¿Qué es el periodo? Me fijo una onda, esta, y me pregunto, desde acá hasta acá, ¿cuántos segundos habrá demorado? 2 segundos, 4, ¿cuántos será? ¿Qué edad tengo acá? Esto creo que no está muy clarito, pero aquí dice 1 segundo. En 1 segundo, ¿cuántas ondas se han producido? 1, 2, 2 y la mitad de una, ¿no? 2,5, digamos. ¿Ese qué dato será, no? El ciclo. Ana, no. Podría ser, claro. 1 ciclo, 2 ciclos, 2,5 ciclos se han producido en cuántos segundos, en 1 segundito. Eso es La longitud, la frecuencia. Frecuencia. la frecuencia, ¿no ve? 2,5 ondas se han producido en 1 segundo, ¿no ve? Es la frecuencia. La frecuencia, por lo tanto, será 2,5. Su unidad sería onda dividido entre segundo, pero les he dicho, ¿no ve? Que esa onda no se coloca como unidad. Por lo tanto, la frecuencia es 2,5. Hertz. Exactamente. Hertz, la frecuencia. Pero no te pido la frecuencia, te estoy pidiendo el periodo. Pero ¿se acuerdan que el periodo es el inverso de la frecuencia?
¿No ve? El periodo es el inverso de la frecuencia. Eso sería 1 dividido entre 2.5. Y su unidad es 1/segundo, ¿no ve? Yendo medios por medios, etcétera, me va a salir en segundos. ¿Cuánto te sale? El periodo. 0.4. Muchas gracias. El periodo es 0.4 segundos. Ese es el periodo. ¿Ok? Listo. Entonces acá era más fácil encontrar la frecuencia, ¿no ve? Pero también podríamos encontrar el periodo, fíjense. Un segundo me he demorado en hacer todo esto, ¿no ve? ¿Qué tal si, fíjate, esta partecita es igual a esta, ¿no ve? Es igual a esta. Y esa partecita es igual a esta. Y es igual a esta. Y es igual a esta, ¿no ve? ¿Cuántas partes tengo? 1, 2, 3, 4, 5 partes. Esas 5 partes, ¿en cuántos segundos he hecho? En 1. A ver, dividan un 1 dividido entre 5. ¿Cuánto les sale? 0.2. Fíjense, 0.2 sería esto. Segundos. La distancia desde acá hasta acá, ¿cuánto me demoré? Es el periodo. Sería 0.2 más 0.2. ¿Cuánto me sale? 0.4. ¿No ve? Entonces, igual se puede calcular así el periodo. Pero si se te hace más fácil encontrar la frecuencia, porque era facilito encontrar la frecuencia, no, lo único que tienes que es recordarte que la frecuencia es cuántas ondas se producen en un segundito. El inverso de esa frecuencia va a ser el periodo. Calcular la frecuencia y la longitud de onda. Ya hemos pasado la frecuencia ¿cuánto es ahí? ¿3 sobre un segundo? 3 Hz. Exacto. Las dos pues también. 3 sobre un segundo, pero un segundo, inversa de un segundo es hertz. Pondremos las dos. La frecuencia es 3, 1 sobre segundo, o también puede ser 3 hertz. Aquí le pondremos frecuencia es 3 hertz. Y le pondremos un cuadradito. Así. Ahora, les pregunto, ¿cuánto es la longitud de onda? Esto es 0 metros, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros. El eje de las X está medido en metros. ¿Cuánto es la longitud de onda? ¿Qué hemos dicho que es la longitud de onda? Te fijas una onda. 2 metros. Exacto. Te fijas una onda y ves qué longitud tiene desde acá hasta acá. O es decir, esto, ¿no? Esto. ¿Y cuánto es? 2 metros. ¿Listo? Eso es. A ver, teóricas. El sonido se transmite a alta velocidad a través lean, a ver, aire vacío, agua, cero. ¿Cuál? Agua. Aire. No, acero. Cero. Exacto. En el aire es veloz. En el vacío, no se propaga. Entre el aire y el agua, ¿cuál es más veloz? El agua. Entre el agua y el acero, en el acero es más rápido la propagación del sonido, ¿no? Esa leanla. A ver, el número de ondas que se producen en una unidad de tiempo se llama ¿qué? Tono, frecuencia, amplitud, intensidad. Frecuencia. Exactamente. Frecuencia. ¿Cuántas ondas se realizan en un segundo? Esto ya es la onda que se muestra en la figura,
La onda que se muestra es emitida por un vibrador de 60 Hz. Calcular la velocidad de la onda. Para calcular la velocidad de la onda, yo tengo dos formulitas, ¿no? Velocidad es longitud de onda sobre periodo. O velocidad es longitud de onda por frecuencia. ¿Cuál vamos a utilizar en este caso? Vamos a utilizar esta segunda, ¿no ve? La segunda, porque tengo la frecuencia, ya tengo de dato la frecuencia, 60 Hz ya. Ahora, ¿cuánto será la longitud de onda? La longitud de onda me falta de esta gráfica. El eje de las X está medido en centímetros. Todos estos numeritos son centímetros. 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros. El eje de las Y está medido en milímetros. Acá es 3 milímetros, acá es menos 3 milímetros. ¿Cuánto es la longitud de onda según esa gráfica? 2 centímetros. Exacto, Ana. 2 centímetros, ¿no? Longitud de onda es 2 centímetros. Por lo tanto, la velocidad de la onda va a ser longitud de onda por la frecuencia. Longitud de onda es 2 centímetros, multiplicamos por la frecuencia es 60 Hz, pero le puedo colocar 60 Hz o 1 sobre segundo, ¿no? Mejor le pondré ahora 1 sobre segundo. 60 por 2, 120. ¿Qué cosas? Centímetros sobre segundo. Esa es la velocidad de la onda de la gráfica. Siguiente. Una pregunta, perdón. Dime. ¿No es necesario convertirlo en metros para poder trabajar con Hertz? No. Porque el Hertz es 1 sobre segundo, ¿lo ves? El tiempo sí o sí tiene que estar en segundos. Eso sí. Por ejemplo, acá esto, imposible que esté en horas o en minutos. Sí o sí el tiempo tiene que estar en segundos. Y el 1 sobre segundo es el Hertz. Pero esto podría estar en metros, en centímetros, en milímetros o en cualquier unidad. Claro que mejor si lo ponemos en metros, ¿no? Para que estemos MKS, Sistema Internacional. Pero no está mal colocarlo en segundos. ¿Ok? Ok, está bien, gracias. Porque, fíjense, un corcho flotando en el mar realiza 20 oscilaciones completas en 30 segundos. Entonces aquí me anotaré. Realiza 20 oscilaciones completas en cuánto tiempo? En 30 segundos. Debido al movimiento de las aguas, ¿no? El agua está moviendo. Aquí está el corchito, un corchito, está flotando. Ahí lo ponemos. Calcular la velocidad de propagación de la onda marina, la velocidad de propagación de la onda, sabiendo que las aristas de las olas están separadas entre sí 60 metros. ¿Qué dato es esto? Dice, estas partecitas, las partes más altas de la ola, esto mide 60 metros. ¿Ese dato qué es? Longitud. Longitud de onda. Onda. ¿No ve? Eso es. Entonces la longitud de onda es 60 metros. Ya tienes una partecita del problema. ¿Qué es velocidad? Velocidad la puedes encontrar con estas ecuaciones. Longitud de onda sobre periodo o longitud de onda por frecuencia. Cualquiera de esas dos. Esto o esta. Ya tienes longitud de onda. Entonces, este dato, ¿qué crees que sea? ¿Qué será? ¿Qué creen? La frecuencia. Muy bien, Ana. Si es la frecuencia. Esto es la frecuencia. ¿Saben cómo nos podemos dar cuenta de otra manera? Frecuencia es 20
oscilaciones. Acá 30 segundos. Oscilaciones. Oscilaciones, también le puedo decir que es ondas. 20 ondas. Una oscilación es una onda completa y eso le pondremos 30 segundos. Perdón, aquí está muy mala la letra. Oscilaciones. Oscilaciones. Oscilación es lo mismo que onda. Oscila completa. Esa es una onda completa, ¿no? 20 entre 30, ¿cuánto le sale? 0.67. 0,66. Gracias, Natalie. Gracias, Ana. 0.667, así le estoy saliendo. ¿Eh? Y me sale ondas sobre segundo, pero ¿se acuerdan que les decía ondas? Mejor no la pongas. Te va a salir 0.667, 1 sobre segundo. Hertz. Y eso es exactamente hertz. Ya tengo longitud de onda y ya tengo la frecuencia. Esto van a intentar trabajar con todos los decimales, ¿ya? La velocidad, por lo tanto, será longitud de onda por frecuencia. La longitud de onda es 60 metros. Ah, fíjate, ahora sí me va a salir en metros por segundo. Y esto es 0.667. En vez de hertz, le coloco 1 sobre segundo para que sea mejor. Mi velocidad, ¿cuánto le sale? Esto háganlo 20 sobre 30, ¿ya? 20 sobre 30 y después multiplíquenlo por 60. 40. Gracias, Natalie. 40 metros por segundo. Esa es la velocidad de la onda. El último. La longitud de una onda, no, la longitud de onda de una onda que viaja a 200 metros por segundo, la onda está viajando a esta velocidad, 200 metros por segundo. La longitud de onda de esa onda es ¿cuánto? 0.5. ¿Cuál es su frecuencia? Entonces, listo, ¿no? Fíjense, yo sé que la velocidad de una onda es longitud de onda por frecuencia. Tengo este dato de esa ecuación de espejo frecuencia y ya está. La frecuencia es velocidad dividido entre longitud de onda. La velocidad es 200 metros por segundo. La longitud de onda es 0.5 metros. De acá se me va metro con metro y me va a quedar en segundos nomás, ¿no? ¿Este está bien 400? Sí. Sí, Sí. sí. Muchas gracias. 1 sobre segundo, ¿no? Por lo tanto, la frecuencia de esa onda es 400 Hz. Listo.